Bueno, José, el equipo ha acabado esta primera fase en casa, invicto, una muy buena noticia también, teniendo en cuenta lo que viene ahora en la segunda fase, ¿no? Sí, la verdad que el equipo está trabajando muy bien, está haciendo las cosas muy bien. La dinámica de los entrenamientos es muy buena y a ver, al final se está reflejando en el día a día, en el campo, ¿no? En los partidos. Yo creo que tenemos que seguir en esta línea y sobre todo trabajar con mucha humildad. Supongo que ahora ya muy centrados también, aunque queda el partido contra el Cornellá, hacia la segunda fase. No sé qué te parecen, qué valoración haces de los tres rivales que os vais a encontrar. Bueno, pues tres rivales que van a ser muy complicados. Si están ahí como nosotros es porque se lo han ganado, ¿no? en esta fase. Y nada, nosotros tenemos que seguir mentalizados de que tenemos que trabajar al 200% porque van a ser partidos difíciles. Todavía nos queda el del Cornellá, que es igual de importante porque al final los 3 puntos de Cornellá son vitales, son muy importantes también y nada. Creo que no tenemos que pensar más allá, trabajar como estamos haciendo hasta ahora en el día a día y eso con humildad. A nivel personal, muy bien, ¿no? 8 partidos ya de titular, cinco porterías a cero, solo has Sí, encajado 3 goles. ¿Cómo te ha cambiado la vida en este 2021, no? bueno, pues sí, la verdad que muy contento, ¿no? Muy feliz porque bueno, al final venir aquí pues ha sido bueno para mí, en lo personal y al final en lo colectivo están pasando buenas cosas y bueno, muy contento, ya no solo por los números, ¿no? Que al final creo que el trabajo del equipo en cuanto al aspecto defensivo pues está siendo muy bueno porque así lo reflejan los números, pero bueno, tampoco creo que nos tiene que preocupar que nos metan más o menos goles, ¿no? Al final esos son solo números y nada, nosotros tenemos que seguir trabajando como estamos haciendo y seguir. Ahora lo estábamos comentando, el tema del sistema de clasificación de cara a la segunda fase. Tenéis una semana para que no os explote la cabeza después para ver quién va primero, quién va segundo, ¿no? Porque es complicadísimo esto. Sí, sí, y como el tema esto de los coeficientes, no sé, yo no sé exactamente cómo va, pero bueno, sí, tenemos que estar mentalizados, ¿no? Seguir trabajando, al final pues es lo que te digo, ¿no? Los 3 puntos de este fin de semana, por ejemplo, son muy importantes. No solo hay que pensar en la siguiente fase contra Ibiza, Alcoyano o Villarreal B, sino que hay que ir a Cornellá a sumar los 3 puntos y a dejarnos la piel el domingo. Al principio de temporada decíamos que esto del nuevo sistema con una primera fase que te obligaba a estar al 100% ya en inicio de temporada, pues era complicado de asimilar. Esta segunda fase ahora, no sé si también el planteamiento de haber cogido el estado de forma muy rápido os puede condicionar, os puede pasar factura. No, pasa factura, ¿no? Porque al final el equipo tiene que estar al 100% durante todo el año, ¿no? Y al final creo que bueno, que haya un subgrupo pues, y que esté todo más apretado, pues yo creo que te hace también estar un poco más alerta, más atento, trabajar con más intensidad. Y bueno, pues al final nosotros estamos haciendo las cosas bien, estamos trabajando muy bien y es que tiene que seguir así, porque van a ser semanas que creo que nos van a pasar muy rápido y tenemos que estar con todos los sentidos puestos. Y la última por mi parte, son 6 semanas, es una segunda fase muy intensa. Este partido contra el Cornellá también sirve para tener la sensación que todavía podéis mejorar más como visitantes y que es una buena oportunidad en este partido contra el Cornellá para demostrarlo, ¿no? Sí, nuestro objetivo es ganar todos los partidos que quedan, es que tiene que ser así. El día del Cornellá, el domingo, será otro día igual, ¿no? Nosotros vamos con la mentalidad de ir ahí a conseguir los 3 puntos. Va a ser difícil porque el campo es complicado, hierba artificial, pero bueno, el equipo creo que el día de Llagostera compitió muy bien a pesar de que hubo la derrota, pero yo creo que haciendo las cosas como el día de Llagostera y no tener errores puntuales en balón parado, en cualquier jugada, pues yo creo que el equipo va a salir a competir y va a ser un partido muy importante, sí. José, ¿es más sencillo ser portero con una defensa tan segura o es más fácil ser defensa con un portero tan fiable? Bueno, creo que las dos cosas se complementan, ¿no? Y al final ya creo que es el trabajo de los 11 que están en el campo y no solo de ellos, ¿no? Sino de todo el grupo, de todos de los integrantes de la plantilla y al final creo que juegan 4 defensas o 5 los que estén en el partido, pero al final creo que luego
cualquiera que salga en esa posición pues puede hacer las cosas bien y ayudar al equipo. ¿Está saliendo todo tal y como podías imaginar en tu mejor sueño? Un cambio de trabajo siempre es complicado y para un portero todavía más. Hombre, la verdad que mi cambio ha sido bastante grande, ¿no?, respecto al anterior club en el que estaba, y bueno, yo buscaba esto, ¿no?, el sentirme importante como portero de nuevo, y la verdad que no me esperaba quizá estos números, ¿no?, que estoy teniendo, por suerte, pero muy contento. Yo creo que al final no es casualidad, es causalidad, porque al final estamos trabajando para ello, y lo que te digo, tenemos que seguir con humildad, porque no hay nada hecho. Sí que hemos conseguido de la Pro, pero nuestro objetivo es el de ascender a segunda, y ya te digo, esto va muy rápido y un día estás abajo y otro día estás arriba, y al revés, ¿no?, y tenemos que seguir a full. Hablaba Carles de los coeficientes. Cuesta entender, porque somos humanos, que los puntos de este fin de semana son realmente tan importantes porque valdrán igual que los del día que vayamos a Ibiza. Sí, es que te digo que son muy importantes, porque al final luego quizá la gente sí que se centra en la segunda fase, ¿no?, que es contra los equipos que te enfrentas, el Ibiza, el Alcoyano y el Villarreal B, que son los que han quedado arriba en el otro subgrupo, ¿no? Pero es que este partido tenemos que estar mentalizados de que es igual de importante, o hasta más, ¿no?, porque luego encaras la siguiente fase con esos 3 puntos de más, y hostia, es importante.